De la misma manera que nos comunicamos con otras personas, estamos pendientes no solamente del tono de la voz, no es lo mismo si yo te hablo muy bajito, si te hablo con duda, si te demuestro que no sé, así te doy la certeza que lo que te estoy diciendo te va a servir para el resto de tu vida. De eso se trata la comunicación, de un todo. Cómo movemos nuestras manos, cómo miramos, cómo es nuestro tono de voz, cómo es nuestra intención al momento de hablar. Todo eso comunica. Por eso, muchas personas que están a nuestro alrededor nos comunican cosas diferentes, así el mensaje sea el mismo. De ahí la importancia de ser coherentes con lo que pensamos y con lo que queremos transmitir. Y para esto tenemos muchas herramientas. Tenemos nuestro físico, o cuando estamos hablando por teléfono, podemos tener diferentes entonaciones. Sobre todo, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar cuentos infantiles. Cuando necesitamos captar la atención de los niños, comenzamos a utilizar diferentes tonos de voz. Y de acuerdo al personaje y a la intención del personaje de lo que estamos contando, cambiamos ese tono de voz. Le damos más fuerza o más suavidad. Hacemos una voz más recia o más suave también. De eso también depende la comunicación, nuevamente, que tenemos con nosotros mismos y que tenemos con los demás. Es diferente cuando me equivoco y digo, ¡ay, qué tonta fui! Con esa fuerza. ¿Cómo le pega al cuerpo? ¿Cómo te pega la mente? ¿Cómo te estás hablando? Diferente cuando digo, no, pero vamos adelante, tú puedes. Como se lo dirías a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. Así mismo tenemos que hablarnos a nosotros. Esto mismo ocurre cuando hablamos con otras personas. Nuestro tono de voz va a definir cómo esa persona va a recibir esa información. Los que tenemos niños nos hemos dado cuenta que a medida que van creciendo el tono va cambiando. Y como un niño, por su naturaleza, por su ingenuidad, por ser niño, por esa magia de ser niño, te puede mostrar con su mirada cuando te dice mentiras, cuando te está diciendo la verdad, cuando realmente algo que pasó le dolió en el alma y se siente roto por dentro. Y así mismo empezamos a cambiar ese tono de voz dependiendo de lo que queremos que él haga. La comunicación muchas veces es utilizada como una herramienta para manipular. Pero acá no se trata de eso, es de entender que el tono, la forma, la intención, el lugar, el ambiente influyen en cómo la otra persona recibe el mensaje. Asimismo depende cómo es la vida de esa persona. Porque lo que para ti puede ser algo traumático, para mí tal vez no. Una palabra que yo utilice con ninguna intención más allá de comunicarme puede tener un impacto muy positivo o muy negativo en ti. Todo depende qué persona repetía tal vez esa palabra, en qué momento te la dijeron y por qué te pega tanto cuando a veces escuchamos alguna frase o alguna palabra y nos duele en el alma y no entendemos por qué esa persona nos hizo tanto daño, pero realmente no fue la palabra, ni siquiera fue la forma en que lo dijo, sino la connotación y el significado que tú tienes en tu mente de esa palabra. Cuando entendemos que la historia de cada uno hace que interpretemos las cosas de una manera distinta, entendemos que no es necesario engancharnos con eso que nos dijo esa persona, sino entender el por qué me pegó tan duro, por qué tocó como esa fibra súper delicada que yo tenía y que eso me mueve el alma y el corazón. Nosotros entramos a hablar con nosotros mismos, por eso siempre digo que la comunicación no es un tema solamente de medios de comunicación, sino cuando nos sentamos a hablar con nosotros mismos, y tratamos de entender en qué momento se detonó esa situación, porque muchas veces, y acá hay que tener mucho cuidado, la memoria que tenemos está influenciada por unas emociones y la traemos a colación y también la percibimos de una manera diferente dependiendo del momento en el que estamos. A veces situaciones que son traumáticas las volvemos más traumáticas. A veces también situaciones que fueron muy fuertes las empezamos a maquillar porque de alguna manera nuestro cerebro intentó suavizarlo para que el recuerdo no fuera tan fuerte. Otras veces apropiamos situaciones que no son nuestras, de alguien que nos contó, de algo que vimos en una película y nos cargamos con esa rabia y como con ese rencor cuando ni siquiera fue nuestro. Entonces cuando descubrimos o identificamos mejor cuándo se pudo haber generado esa situación, quién era yo en ese momento. Es esa comunicación que tengo con mi yo del pasado. Nosotros, a pesar de que somos la misma persona, yo me sigo llamando Laura Juliana, ha sido como unas capas, hagan de cuenta como una cebollita, entonces voy quitando capitas y voy cambiando.
Cuando nosotros logramos entender a esa persona a la que le está doliendo eso que está pasando en el presente, porque yo puedo decir, pero ahorita ¿por qué me molesta? ¿Por qué me afecta si eso yo ya lo superé? Al que le está doliendo no es a la Laura del presente, le está doliendo a la Laura del pasado. Cuando yo logro identificar cuál de esas Lauras que vivió esto, que vivió esto, que vivió esto, porque cada uno de los procesos que vivimos nos transformamos. Cuando yo logro descubrir cuál es esa Laura, puedo entrar a hablar con ella y de qué manera. Puedo cerrar los ojos, tratar de conectarme, de entender qué estaba pasando en mi vida en ese momento. Y créanme, cada vez que uno regresa a alguna parte de su vida en específico que necesita sanar, que necesita comunicarse con esa yo del pasado, y es importante llegar y decirle a esa personita, todo está bien y estamos bien y no pasó nada, o sí pasó, pero ya lo sanamos, para que esa emoción que viene cargada de ese pasado pueda digerirse un poco mejor en el presente.